Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso día, sábado. El Señor nos regala. Estamos todavía en la octava de Pascua. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido de su generosidad. Pedimos por todos ustedes, pedimos que el Señor tenga misericordia de todos nosotros para que obtengamos las gracias necesarias, la fortaleza y poder seguir adelante en este servicio en el cual el Señor nos ha encomendado. Pedimos por sus intenciones, por nuestros enfermos, para aquellas personas que están encargadas de dar algunas directrices para estas enfermedades que nos aquejan en nuestro tiempo. Para celebrar el sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Oremos. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti, mira propicio a tus elegidos y haz que, renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron a llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. 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 Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Estamos en el séptimo día de la octava de Pascua y en este sábado, y las lecturas que estamos escuchando, como ya en algún momento lo hemos dicho, nos hablan acerca de la fuerza de la resurrección, acerca de los frutos de la resurrección, acerca de ese testimonio vivo, eficaz, de ese testimonio de convencimiento por la resurrección de Cristo. Y hoy tenemos un ejemplo bastante claro de esa eficacia de la resurrección y de ese convencimiento del ser testigos de este acontecimiento tan importante y tan grande para la fe cristiana. Los apóstoles Pedro y Juan se ven asediados por los sacerdotes, por los ancianos del pueblo de Israel, por el milagro que se ha suscitado, por el milagro que Dios ha hecho, que Cristo ha hecho por medio de ellos, de haber curado a aquel hombre. Y aún en esas amenazas de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo de Israel, me llama bastante la atención, y yo creo que es una frase inspirada por Dios que el apóstol Pedro dijo: nosotros no podemos obedecer a los hombres antes que Dios, y sépanlo ustedes mismos, que no podemos dejar de hablar de aquello que hemos visto y de aquello que hemos oído. Queridos hermanos, esta es una expresión que nosotros debemos de hacer vida en nuestras personas. Tenemos que hacer vida en nuestra existencia. No podemos quedarnos callados de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra fe debe de ser de tal manera que debe de hablar, que debe de actuar nuestra vida conforme a eso que creemos. No puede ser fe si nosotros nos quedamos callados. No puede ser fe si nosotros nos quedamos de forma pasiva y no actuamos con nuestra vida. El haber sido testigos de la resurrección del Señor no puede dejarnos con los brazos cruzados, no puede dejarnos de una forma pasiva y no anunciarlo, no manifestarlo con la vida. Y los apóstoles, viendo la situación en la que estaban, de que los amenazaron y que les advirtieron de que no hablaran en nombre de Jesús, de que ya no lo predicaran, y el apóstol Pedro dice: no podemos dejar de hablar de aquello que hemos visto y de aquello que hemos oído. No puede ser. Queridos hermanos, si nosotros somos testigos de la resurrección, si nosotros somos testigos de ese Dios que ha resucitado y que está vivo, si nosotros somos testigos de la fuerza de Dios, del amor de Dios, no podemos quedarnos callados. No podemos ser agentes pasivos de la resurrección de Cristo. No podemos ser testigos nada más, espectadores de la resurrección del Señor. Tenemos que ser los artífices, tenemos que ser los instrumentos por los cuales se manifiesta esa resurrección, por los cuales se manifiesta ese poder de Dios y ese amor de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, en nuestra vida tenemos que anunciar, tenemos que manifestar, tenemos necesariamente que manifestar con nuestra vida, con nuestras palabras, aquello que hemos visto y aquello que hemos oído. Y alguien podría decir: ¿y qué es lo que hemos visto? ¿Y qué es lo que hemos oído? A lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra existencia, Dios no se ha dejado llevar o cautivar con su amor para manifestarse en nosotros. Cada uno de nosotros, yo creo que tiene una experiencia diferente, pero todos vamos a coincidir de que Dios ha estado presente en nuestras vidas. No podemos decir, hermanos, que Dios se ha mantenido lejos de nosotros. Aún en la situación difícil que estamos pasando,
Podemos decir de que Dios está con nosotros y que podemos experimentar el amor de Dios, podemos experimentar el poder de Dios, porque gracias a Dios estamos aquí, porque gracias a Dios, a pesar de las adversidades, podemos decir de que Dios nos sigue amando y que podemos ser testigos de la resurrección de Cristo, es decir, de la alegría. Ser testigos de la resurrección de Cristo es tener la fortaleza, tener el gozo de haber conocido a un Dios que nos ama tanto. Ver la cruz vacía, ver la cruz es la manifestación o es el testimonio de que Cristo ya no está en la cruz y de que Cristo está vivo y está resucitado. Y si nosotros estamos convencidos de eso, porque somos sus testigos, ahora lo vamos a manifestar. Dios se ha manifestado o Dios se ha hecho presente en nuestra vida siempre. Si nosotros somos testigos de ello, ahora lo que nos toca a nosotros, como los testigos, como los apóstoles que fueron testigos de ese amor, de ese poder de Dios, de la resurrección, vamos a decir, no podemos quedarnos callados ante lo que hemos visto y ante lo que hemos oído. En el Evangelio de hoy, Dios, Cristo, les echa en cara a los apóstoles esa incredulidad, que habiendo tenido testimonio de la resurrección, porque Él se ha aparecido ya a varias personas, y estas personas le han comunicado a los demás la resurrección, que lo han visto vivo, ellos no han creído, los apóstoles no han creído. Y entonces Él se les aparece y les echa en cara su incredulidad. Confiando en Jesús, aún en medio de las incertidumbres, aún en medio de la debilidad de los apóstoles, porque como seres humanos también son seres débiles con sus debilidades, con sus tropiezos, pero aún así Jesús les confía: vayan a todo el mundo y prediquen en el Evangelio a toda criatura. Es decir, Dios, aún a pesar de la debilidad del ser humano, Dios, a pesar de esa fragilidad de la persona, le sigue confiando esa gran misión: vayan y prediquen el Evangelio. Para creer en Dios, para creer en Cristo resucitado, no necesariamente, hermanos, vamos a tener que tener una experiencia extraordinaria de fe para creer de que Jesús está resucitado. Porque luego podría ser que alguno de nosotros esté esperando una experiencia extraordinaria o sobrenatural para decir: sí, ahora sí creo en Dios. Dios se nos hace presente, Dios se nos hace encontradizo en las cosas pequeñas, en las cosas ordinarias, en las cosas sencillas de la vida. Y por ello quiero recordar aquello que dijo el Señor Jesucristo a las mujeres para que le dijeran a los apóstoles, y que ya también lo reflexionamos. Díganle a los discípulos, a los apóstoles, que vayan a Galilea y allá me verán. Galilea es la vida ordinaria. Galilea es nuestro vivir cotidiano. Allí es donde vamos a reconocer a Dios. No necesariamente en las cosas extraordinarias y sobrenaturales, porque si estamos esperando, yo creo que nos vamos a quedar esperando. Dios se nos hace encontradizo, hermanos. Y por ello, nosotros debemos de tener nuestro corazón y nuestra fe abierta para poder reconocer a Dios aún en las cosas pequeñas, aún en las cosas sencillas de la vida, allí con tu familia, allí en el trabajo, quizá tal vez en los momentos duros y difíciles de tu vida, de la familia, allí vamos a encontrar a Dios. Ahí podemos reconocer que Dios también está presente. Y ahora teniendo eso, las dificultades, teniendo de que Dios también allí está presente, ahora lo vamos a tomar de una perspectiva diferente. Ya aquello se nos va a volver un poco más llevadero, con esperanza y con fortaleza. Dios sigue confiando en nosotros. En alguna ocasión nosotros habremos dicho: yo soy débil, yo no puedo. ¿Por qué Dios se fijó en mí? Dios se ha fijado en nosotros, hermanos,
por su amor y su misericordia. Y sigue confiando en nosotros, aún con nuestras debilidades, aún con nuestros tropiezos, aún con nuestra fragilidad humana. Dios sigue confiando en nosotros y hoy nos dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la criatura. Allí donde tú te desempeñas, hermano o hermana, allí donde tú tienes tu Galilea, vas a predicar a Jesús. Ahora que podemos hacerlo, lo vamos a hacer de esta manera. Primero comenzar con los que amas, primero comenzar con los que están cerca de ti. Ya vendrá el momento, hermanos, cuando tengamos la oportunidad de salir y de que ese amor, de que ese convencimiento de Cristo resucitado, que ya lo arraigamos en nuestra familia, ahora sí lo vamos a llevar a todos aquellos que lo necesitan fuera de nuestro hogar. Pero hoy Dios te está diciendo: evangeliza primero a tu familia, predícale el amor, predícale a Cristo resucitado primero a tu familia. Que tu familia conozca a Dios. Nos inunda la alegría de la resurrección. Hace 8 días estábamos recordando a la Santísima Virgen María en su soledad, en su tristeza. Hoy María se alegra, hoy María está feliz porque su Hijo ha resucitado, porque todo su sufrimiento, todo su dolor, toda su tristeza, sus lágrimas quedaron atrás. Pero necesarias fueron esas lágrimas, necesario fue ese dolor para manifestar el amor de Dios, para manifestar el amor de una madre, la cercanía de una madre. Hoy María se alegra y nosotros nos alegramos con María. Hoy la iglesia se alegra porque Cristo ha resucitado. María es la figura de la iglesia, María es la fortaleza de la iglesia. Con María nos alegramos nosotros porque Cristo vive glorioso y reina para siempre. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre sea alabado. Sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado.
porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, rodeó a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de vida eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo Sir Gregorio Loza Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, sigamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, desce fraternalmente la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La piedra que el cantero desechó, ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho. Esto ha sido un milagro patente. Te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Hacemos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mi vida sacramentalmente,
pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, queremos seguir dándoles las recomendaciones, y las recomendaciones es de primero obedecer a lo que nos han mandado nuestras autoridades cívicas, ¿verdad? Todo es para resguardar el país, es decir, la gente, toda la gente. Entonces, pues quédense en casa, seguimos guardaditos en casa, mucha oración, trabajo, que no se nos olvide, y sobre todo el respetar a nuestros hermanos de la familia, cada quien su misión, como hijo, como papá, mamá, abuelo, abuela, nietos, etc. Entonces podemos nosotros ofrecerlo esto, y principalmente a María, nuestra Madre, que intercede por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A anunciar a todo el mundo la alegría de la resurrección de Cristo. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dulce Madre, no te alejes, vista de ninguna partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya es que nos protejas tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero. Ruega por nosotros. Canta, cristianos, cantad al Señor, el Rey del cielo.